Se le consideraba un caso perdido. Nadie se atrevía a acercarse a él. En un refugio rural de los Pirineos, un pastor alemán llamado Sombra había pasado de ser un residente a convertirse en un relato de advertencia. Los voluntarios hablaban de él en susurros. El personal pegaba notas en su chenil que decían, no acercarse. Ni siquiera los cuidadores más experimentados estaban dispuestos a aproximarse demasiado. Sombra no ladraba ni movía la cola en busca de cariño como los otros perros. Gruñía. Se abalanzaba. Le enseñaba los dientes a cualquiera que se acercara, sobre todo a los hombres. Su chenil se había transformado en su fortaleza, un dominio de gruñidos y hostilidad silenciosa. Habían pasado 8 meses desde su llegada. Lo habían encontrado encadenado a una valla en una masía abandonada, con las costillas marcadas y la mirada oscura y vacía. La teoría principal era que un dueño cruel lo había adiestrado como perro guardián, y que quizá incluso lo habían utilizado para intimidar. Su verdadera historia seguía siendo un misterio, lo único que se sabía era su aversión a la gente y su rechazo a recibir ayuda. Se le consideraba inadoptable hasta que una mañana tranquila la doctora Raquel Montero entró en el refugio, con su hija de 10 años, Laia, a su lado. Raquel no buscaba una mascota. Era una terapeuta especializada en traumas que se dedicaba a la recuperación conductual. Sin embargo, cuando pasó por delante del chenil de Sombra y sus miradas se cruzaron, algo cambió, no en el perro, sino en ella. Raquel no se acercó al chenil de inmediato. Se detuvo a varios metros, posando una mano con delicadeza en el hombro de Laia mientras ambas lo observaban. Sombra estaba acurrucado en el rincón más alejado, con su gran cuerpo encogido como si intentara desaparecer. Su pelaje estaba ralo y sin vida, y su postura era rígida. Pero tenía los ojos muy abiertos, fijos en Raquel con una extraña concentración recelosa. No era ira ni una amenaza, era puro miedo. ¿Cuál es su historia?, inquirió Raquel con voz suave. La directora del refugio, una mujer amable pero cautelosa llamada Tere, soltó un suspiro. Lo encontraron en una finca desierta, encadenado, sin comida ni cobijo. Nunca ha mordido a nadie, pero ha estado muy cerca, especialmente con los hombres. Como si la conversación lo hubiera provocado, un voluntario pasó a pocos metros y Sombra saltó con un gruñido gutural, lanzándose contra los barrotes del chenil. Tere hizo una mueca de dolor. El voluntario masculló algo y aceleró el paso. Hemos probado con etólogos, medicación, de todo, continuó Tere. No deja que nadie se le acerque emocionalmente. Pero en esa demostración, Raquel percibió algo más que simple agresividad, vio un instinto de supervivencia. Un perro al que le habían enseñado que los humanos significaban peligro. Un perro que había construido unas barreras tan formidables que ni la compasión podía traspasarlas. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó, señalando el suelo frente a su chenil. Tere dudó pero asintió. No se te acercará. No pasa nada, respondió Raquel. No he venido a exigirle nada. Se acomodó en el suelo con las piernas cruzadas y sacó un libro del bolso. Mientras Raquel se acomodaba en el suelo, Laia se acuclilló a su lado un momento con los ojos llenos de curiosidad. Siempre le han encantado los animales, le susurró Raquel a Tere con una leve sonrisa. Sobre todo los perros. Laia se aproximó un poco más al chenil, manteniendo la distancia pero completamente absorta. No está enfadado, dijo en voz baja, casi para sí misma. Tiene miedo. Creo que solo intenta mantenerse a salvo. Tere enarcó una ceja. ¡Qué chica más lista! Ha salido a su madre. Raquel sonrió pasándole una mano por los rizos de Laia. Quiere estudiar comportamiento animal algún día. Dijo que hoy no solo venía a ayudar, sino también a aprender. Raquel empezó a leer en voz baja, no directamente a Sombra, sino simplemente en su presencia. 2 días después de su primera visita, Raquel encontró a Laia en el porche trasero con un bloc de dibujo en el regazo. Había vuelto a dibujar a Sombra, pero esta vez no estaba gruñendo, sino descansando plácidamente bajo un árbol, con los ojos entrecerrados. Creo que podría ser diferente, dijo Laia con dulzura, sin apartar la vista del dibujo. Si tan solo le dieran una oportunidad de verdad. Raquel se sentó a su lado, apartándole de la cara el pelo alborotado por el viento. Cariño, ese tipo de recuperación requiere muchísimo tiempo, y no es sencilla. Lo sé, replicó Laia, levantando la vista. Pero tú siempre les dices a tus pacientes que los caminos más difíciles son los que más merecen la pena. A lo mejor solo está esperando a gente como nosotras.
Esas palabras resonaron en Raquel mucho después de que Laia se hubiera dormido. Aquella noche volvió a examinar los informes de Sombra, esta vez no como una terapeuta que evaluaba el riesgo, sino como una madre que había escuchado la fe silenciosa de su hija. A la mañana siguiente entregó los papeles de la adopción. En la reunión de la junta directiva del refugio, la respuesta fue inmediata. Es peligroso, afirmó el doctor Moreno, el veterinario jefe del refugio. Impredecible. No hemos observado ninguna mejora duradera. Su lugar está en un centro especializado, no en un hogar familiar, y menos en uno con una niña. Raquel mantuvo un tono sereno. No es agresivo por naturaleza. Está aterrorizado. Sus actos nacen del trauma, no de un deseo de dominancia. Lo que necesita es confianza, constancia y un entorno seguro. Otro miembro de la junta intervino: ¿es usted madre soltera? ¿Qué la cualifica para manejar una situación así? Raquel les sostuvo la mirada directamente. Trabajo desde casa. Tengo experiencia en recuperación de traumas. Y Laia no es la típica niña de 10 años. Es prudente. Presta atención. Y fue ella la primera que propuso que trajéramos a Sombra a casa. Tere, que había presenciado la visita de Raquel y Laia, finalmente tomó la palabra. Tiene razón. Esa niña se sentó delante del chenil de Sombra y ni siquiera se inmutó. Vio lo que la mayoría de los adultos pasaron por alto. Sombra no le gruñó. Eso es poco común. Eso es significativo. Tras un tenso debate, la Junta procedió a la votación. El margen fue ajustado, 4-3. Finalmente la solicitud de Raquel fue aprobada bajo condiciones estrictas: informes de progreso semanales, sesiones periódicas con un etólogo y el compromiso de devolverlo de inmediato si surgía cualquier incidente. Mientras Raquel rellenaba los documentos, cruzó la mirada con Laia a través de la ventana del refugio. La niña le dedicó una pequeña sonrisa esperanzada que parecía decir: sabía que verías lo mismo que yo. Llevar a Sombra a casa fue el primer gran desafío. Se resistió a entrar en el transportín, retrocediendo con gruñidos sordos cada vez que alguien se acercaba. Raquel no lo obligó. Con la ayuda de Tere instalaron un separador temporal en la parte de atrás del todoterreno de Raquel, ofreciéndole a Sombra un espacio al que podía entrar por voluntad propia. Tras casi media hora de espera, persuasión amable y pura paciencia, entró. Laia había venido para la recogida, sentada en silencio en el bordillo mientras los adultos manejaban la situación. Permaneció en silencio, simplemente observando a Sombra con una mirada firme y considerada. Cuando el perro por fin entró en el vehículo, sus miradas se conectaron a través de la ventanilla. La pequeña mano de Laia se posó suavemente sobre el cristal, no como un saludo, sino como una conexión silenciosa, una promesa para él: te guiaremos hacia la sanación. El viaje a casa estuvo cargado de tensión. Sombra jadeaba intensamente con el cuerpo tenso como un resorte. Laia iba sentada en el asiento delantero junto a Raquel, sujetando su bloc de dibujo. El dibujo de hoy era nuevo. En él aparecía Sombra, no solo, sino descansando bajo un árbol mientras una niña se sentaba en silencio a su lado, leyendo un libro. Cuando llegaron a su pequeña casa de campo, el sol ya se estaba poniendo. Raquel salió primero, dejando las puertas del coche abiertas para que Sombra pudiera observarla. Dejó una correa de adiestramiento en el suelo y luego se apartó bastante. Sin coacción. Sombra se quedó inmóvil un instante, luego salió con cautela, con el hocico bajo y la cola gacha. Siguió la correa hasta dentro de la casa, manteniendo la distancia. Dentro, su espacio particular estaba preparado. Una jaula sin puerta con un lecho mullido, y un entorno libre de ruidos fuertes u objetos frágiles. Todo estaba dispuesto para la seguridad y la recuperación. Laia se asomó por la esquina del pasillo, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Es este su sitio fijo? Raquel asintió. Si él elige que lo sea. Sombra se quedó quieto, observándolas a las dos. No había ladrado. No había gruñido. Pero había entrado en la casa. Y Laia albergaba la firme convicción de que quizá, solo quizá, estaba listo para empezar de nuevo. El progreso fue sutil, llegando en pequeños incrementos en lugar de grandes gestos. Durante la primera semana, Sombra solo comía si Raquel y Laia estaban fuera de la habitación. Apenas se alejaba de su sitio, reaccionando a cada ruido desconocido y a cada cambio de luz. Sin embargo, había dejado de gruñir y ni una sola vez intentó escapar.
Cada mañana, Laia dejaba en silencio un cuenco de comida fresca cerca de su jaula y ponía un pequeño dibujo al lado, un sol, un corazón, un perro con ojos expresivos. Para que sepa que no está solo, le explicó a Raquel con serena determinación. Una tarde, Laia preguntó por qué me mira pero no se acerca más. Raquel se sentó a su lado en el suelo. No es enfado, Laia. Es vigilancia. Nos está observando para determinar si somos seguras. Su mundo estuvo una vez lleno de peligros. Poco a poco se está dando cuenta de que nosotras no somos iguales. Pero yo le quiero, susurró Laia. Lo sé. Y quererle significa que debemos ir a su ritmo, no al nuestro, dijo Raquel suavemente. Observa sus orejas, su cola, la forma en que cambia el peso de su cuerpo. Esas son sus palabras. Se está comunicando cuando tiene miedo o cuando siente interés. Laia asintió con gravedad, asimilando cada palabra. Para la segunda semana, Sombra empezó a comer mientras ellas seguían presentes, siempre que mantuvieran la distancia. Empezó a dormir más profundamente, ya no descansaba con un ojo entreabierto. El apretado nudo de ansiedad que antes lo definía empezó a deshacerse. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Raquel acababa de terminar de leer en voz alta, sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Laia estaba arriba haciendo los deberes. De repente Sombra se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, describía círculos amplios y nerviosos por el salón. Raquel conocía las señales: inquietud, angustia, una necesidad temerosa. Cuando se dirigió a la puerta trasera, Raquel se levantó despacio y fue hacia el pomo. Sombra se abalanzó. El gruñido fue profundo y seco, su cuerpo tenso, el hocico entreabierto. Raquel se detuvo en seco, pero él no mordió. En lugar de eso, pasó como una flecha a su lado hacia el jardín, dio una vuelta y se agachó. Y ella se dio cuenta de lo que había pasado. No había sabido cómo indicar su necesidad. Su movimiento brusco lo había sobresaltado, pero no había atacado. Había practicado el autocontrol. Esa noche, Laia ayudó a atar un pequeño cascabel a una cinta junto a la puerta. Le enseñaremos a pedirlo, declaró ella. Raquel sonrió con la mano en el hombro de su hija. Y nosotras aprenderemos a escuchar. Sucedió un sábado a última hora de la tarde. Raquel estaba en la cocina preparando la cena. Laia estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cerca, tarareando mientras coloreaba un dibujo de sombra bajo un árbol cubierto de nieve. Fuera, el viento arreciaba, haciendo temblar las ventanas. Una furgoneta de reparto entró en su largo camino de grava. Antes de que ninguna de las dos pudiera reaccionar, sonó un fuerte golpe en la puerta principal, seguido por el forcejeo del pomo. Sombra salió disparado de su rincón como una flecha. Al principio no ladró, solo se movió rápido, con determinación, y por primera vez, no para alejarse de una amenaza, sino para ir hacia ella. Se interpuso entre Raquel y la puerta principal, con el cuerpo rígido, la cabeza gacha y el lomo erizado. Entonces estalló el gruñido, profundo, gutural y protector, de esos que te recorren la espalda con un escalofrío. Raquel instintivamente puso una mano en el hombro de Laia, guiándola con suavidad para que se pusiera detrás de ella. No intentó tocar a Sombra ni lo llamó por su nombre. En su lugar, se dirigió a la puerta. Por favor, deje el paquete en el porche, dijo en voz alta y firme. Ya lo recogeremos más tarde. A través de la ventana vio cómo el repartidor, sorprendido, dejaba la caja en el suelo y se retiraba. Sombra se mantuvo firme e inmóvil, con los ojos fijos en la puerta incluso después de que la furgoneta se hubiera marchado. Solo cuando el viento amainó y volvió el silencio, Sombra relajó gradualmente su postura, con las orejas aún alerta y el pecho todavía agitado. Gracias, dijo Raquel en voz baja, sin atreverse a tocarlo. Nos estabas protegiendo, ¿verdad? Laia se adelantó despacio, arrodillándose a una distancia prudencial. No solo se ha asustado, susurró. Se ha mantenido firme. Raquel la miró a los ojos. Eso es confianza, Laia. Aún no es perfecta, pero es un comienzo. Sombra no volvió a su rincón aquella noche. En vez de eso se tumbó junto a la puerta principal, un guardián silencioso que por fin había aceptado que le correspondía a él defenderlas. A mediados de invierno una rutina apacible se había instaurado en su hogar. Cada mañana Raquel y Laia se movían con cuidado por el mundo de Sombra, no dominándolo, sino existiendo dentro de él. Laia le leía fragmentos de sus libros de animales favoritos, sentada a una distancia respetuosa. Raquel la instruía sobre cómo interpretar sus señales.
Una cola baja indicaba ansiedad. Un parpadeo suave significaba confianza. Las horas de comer se convirtieron en rituales lentos y tranquilos, en los que Laia colocaba con cuidado su cuenco un poco más cerca cada día. El avance se medía en centímetros, no en kilómetros. Pero la curación, sin duda, se estaba produciendo, lenta y firmemente. Una mañana de nieve, Laia estaba en casa con un resfriado, envuelta en mantas junto a la chimenea. Raquel sacó a Sombra a dar su paseo habitual por el sendero, ella sola. La nieve era reciente y cubría el bosque con un manto blanco y silencioso. Raquel le quitó la correa a Sombra. Solo por unos minutos, se había ganado ese trocito de libertad. Entonces, algo cambió. Sombra se quedó helado con las orejas erguidas y el hocico al viento. Un instante después se lanzó al interior del bosque. «¡Sombra!», gritó Raquel con el corazón desbocado. Lo persiguió abriéndose paso entre la maleza, con las botas hundiéndose en la nieve. Lo encontró de pie junto a una figura parcialmente cubierta de blanco. Era un hombre joven, probablemente de unos 20 años, apenas consciente y tiritando violentamente. Sus botas de montaña estaban empapadas y su pierna, doblada en un ángulo antinatural. Cerca había una mochila, casi oculta por la nieve. Debía de haberse caído y llevar allí varias horas. Raquel se arrodilló rápidamente. Su pulso era débil, su respiración superficial. Sombra no retrocedió ni ladró. Se quedó al lado del hombre con la cola rígida pero no entre las patas, empujando de vez en cuando el brazo del hombre con el hocico como para comprobar su estado. Raquel marcó el 112 y dio su ubicación. No responde. Probable hipotermia, posible fractura de pierna. Mientras esperaban, Raquel cubrió al hombre con su abrigo y se inclinó hacia Sombra. «¿No has huido de él?», susurró. «¿Te has quedado?». Cuando llegó el equipo de rescate compuesto enteramente por hombres, Sombra se puso tenso y su cuerpo se agarrotó, pero no se abalanzó. No hubo gruñidos amenazantes, solo un leve gruñido que se acalló rápidamente gracias a la actitud serena de Raquel a su lado. «Está bien», le aseguró. «Han venido a ayudar». Sombra permaneció resueltamente a su lado, respirando de forma pesada pero regular. Esa noche, de vuelta en casa, Laia escuchó con asombro cómo Raquel relataba los acontecimientos del día. Miró su dibujo, un boceto de Sombra de pie, protector, junto a un excursionista caído, y sonrió. «Mamá», dijo en voz baja. «No solo ha mejorado, ha elegido serlo». La tormenta de nieve llegó pocos días después del rescate. Las líneas eléctricas de todo el valle se habían caído. La casa se fue enfriando progresivamente. Raquel encendió un fuego en la chimenea del salón mientras Laia ayudaba a reunir mantas y cojines, creando un nido cálido cerca. Al principio, Sombra caminaba de un lado a otro con ansiedad, perturbado por el parpadeo de las llamas y la alteración de su rutina. «Estaremos bien, amigo», dijo Raquel con amabilidad. «Es solo una noche de frío». Laia dejó su bloc de dibujo cerca, con un nuevo dibujo que los mostraba a los tres acurrucados junto al fuego. «Puede dormir cerca de nosotras», susurró. «Si quiere». Al principio, Sombra no se acercó. Ocupó su lugar habitual, justo fuera de su alcance pero todavía a la vista. Pero en algún momento sobre las 3 de la madrugada, Raquel se despertó de un sueño ligero y vio que Sombra se había movido. Ahora estaba tumbado, acurrucado al lado de Laia, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para compartir el calor. Raquel no dijo nada. No extendió la mano. Simplemente echó otro leño al fuego y susurró: «Buenas noches, valiente». Cuando llegó la mañana, la casa seguía fría, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Sombra ya no dormía en el rincón alejado. Ese día, siguió a Raquel de una habitación a otra, aún receloso pero manteniéndose cerca. Le rozó la pierna en el pasillo y se quedó más tiempo junto a la silla de Laia. Aquella noche, mientras Raquel estaba en su escritorio, Sombra se acercó. Se sentó a su lado en silencio, y luego se inclinó un poquito hasta que su cabeza se posó suavemente sobre su rodilla. Raquel se quedó helada. Luego, despacio, movió la mano apenas un par de centímetros, sin empujar, sin guiar, y la posó sobre su cabeza. Sombra se quedó allí, y en ese instante la brecha entre el miedo y la confianza se cerró. La primavera trajo una carta. La Junta del Refugio concluía oficialmente su periodo de seguimiento, citando el notable progreso que habían presenciado. La carta decía: «Consideramos la rehabilitación de Sombra como un éxito, uno que guiará nuestro trabajo en el futuro». Se incluía una invitación.
Considerarían Raquel y Sombra volver al refugio para hablar con posibles adoptantes. Raquel aceptó. Y en esta ocasión, Laia se unió a ellos, sujetando la correa de Sombra con confianza mientras entraban por las puertas conocidas. El personal se detuvo en seco. Recordaron al animal huraño e inaccesible que una vez temblaba en el rincón de su chenil. Ahora Sombra caminaba tranquilamente junto a la niña en la que confiaba por encima de todo. No puedo creer que sea el mismo perro, murmuró un voluntario. Dentro de la sala de formación, una docena de personas estaban sentadas en semicírculo. Algunos estaban allí con la esperanza de adoptar, mientras que otros simplemente sentían curiosidad. Raquel se puso de pie al frente con Sombra descansando a sus pies, la cabeza cerca de la mano de Laia. No soy adiestradora de perros, empezó. Soy terapeuta de traumas y apliqué a Sombra lo que he aprendido en mi trabajo con personas. Describió su método, sin coacción, sin dominancia, sin atajos. Sombra no necesitaba ser dominado, necesitaba sentirse seguro. Necesitaba elegir conectar, no ser forzado a ello. Hizo una pausa y luego miró a Sombra, que ahora yacía plácidamente con la respiración lenta y regular. Su agresividad nunca fue el problema. Era su solución, su escudo. Nuestro papel no era destrozarlo, sino darle motivos para bajarlo. Laia levantó la mano con timidez. Yo antes creía que los perros solo necesitaban amor, dijo. Pero también necesitan que se les comprenda. Sombra no cambió porque le obligáramos. Cambió porque fuimos pacientes. Una joven pareja del fondo se miró y luego preguntó por un cruce de pastor asustado que habían visto en los cheniles. ¿Cree que él también tiene una oportunidad? Raquel sonrió. Todo perro tiene un pasado. Y si estás dispuesto a escuchar de verdad, entonces la sanación siempre está al alcance. Más tarde esa noche, de vuelta en casa, Raquel estaba sentada junto a la chimenea mientras Laia apoyaba la cabeza en su regazo. Sombra estaba tumbado cerca con una pata extendida hacia el cálido resplandor, su pecho subiendo y bajando con un ritmo de paz. En la pared sobre ellos había una cronología de fotos que trazaba cada hito del progreso, la primera vez que Sombra entró en la casa, la noche que tocó el cascabel para salir, el instante en que apoyó la cabeza en la mano de Raquel. Entre las fotografías había algo nuevo, un certificado en un simple papel blanco. Laia Montero. Voluntaria de compañía y cuidado animal. Era un regalo del refugio en reconocimiento a su papel en la transformación de Sombra. Raquel se había emocionado hasta las lágrimas al verlo por primera vez. Laia lo había aceptado en silencio, casi con vergüenza. No es para tanto, había dicho. Pero Raquel sabía que sí lo era. Significaba que Laia había descubierto su propio comienzo, su propio camino. Le ayudaste a mejorar, susurró Raquel ahora, acariciando el pelo de Laia. No solo con cariño, sino con paciencia y con empatía. Laia sonrió mirando su dibujo más reciente, los tres sentados juntos bajo un manzano en flor. Este es para la primavera. En un mundo propenso a los juicios precipitados, Sombra servía como testimonio de que la agresividad no es malicia, de que el miedo no es un fracaso, y de que la sanación no se consigue con la fuerza, sino con la presencia. Raquel miró a Sombra, que ahora observaba el fuego tranquilo y seguro. No necesitabas que te arreglaran, susurró. Solo necesitabas que te vieran. Y para Laia, el camino no había hecho más que empezar. Puede que Sombra no fuera la primera alma rescatada de su vida, pero quizá, solo quizá, le había revelado quién estaba destinada a ser desde siempre.